Buenos días, alumnos. Les saluda el profesor Jover Aguirre del curso de Historia Universal. La clase de hoy lo vamos a dedicar a una de las civilizaciones más importantes del mundo antiguo, una de las primeras sociedades de clase que aparece en la historia, como es la civilización Egipto. Egipto ha trascendido en la Edad Antigua por sus grandes aportes en el campo médico, en el campo arquitectónico, la escritura egipcia, que ha sido descifrada y ha sido una de las más claras gracias al nacimiento de una ciencia o una disciplina que surge a raíz del descifrar la escritura egipcia, llamada entonces egiptología. Además de eso, Egipto se caracteriza pues por haber construido enormes pirámides. Probablemente sea la cultura que más pirámides haya construido. Y recordemos que estas construcciones egipcias tienen que ver o están relacionados más con una función funeraria. Además, lo que llama la atención de Egipto es cómo una sociedad pudo haber sobrevivido y se pudo haber desarrollado prácticamente teniendo un medio geográfico agreste, ya que si nosotros revisamos el mapa de Egipto, Egipto está rodeado, muchachos, de desierto. Tenemos el desierto de Nubia hacia el sur, el desierto de Libia hacia el oeste. Cruzando el Mar Rojo nos encontramos también con otra zona desértica, que es el desierto del Sinaí, ¿no? Inclusive si cruzáramos el Mar Rojo nos encontraríamos en la península arábiga. Entonces, ¿cómo es posible que esta civilización se haya desarrollado? Pues esto se debe gracias a que por ahí recorre un río, considerado por mucho tiempo como el río más largo del mundo. Hoy sabemos que ya ha sido desplazado por el río Amazonas, ¿no? Ese río Nilo, entonces. El río Nilo nace en uno de los lagos que está casi al sur del África, llamado los lagos Victoria, y que de una u otra manera desemboca en el Mediterráneo, este mar que divide Europa de África, y lo hace en varios brazos. Eso se llama desembocadura en delta, debido a la forma griega que genera o que forma al momento de desembocar. Entonces, Herodoto, que es el padre de la historia, viajó por varios lugares, viajó pues por África, viajó por Asia, y en cada uno de estos lugares, Herodoto pues encontraba la formación de grandes civilizaciones. Y cuando llegó a Egipto, cuando llegó a esta región al noreste del África, le llamó la atención el desarrollo tan majestuoso que alcanzó esta civilización y le puso el nombre de Egipto en el sentido de que se hacía referencia al color de la tierra que el río Nilo al momento de desbordarse dejaba a los costados, a los laterales de los campos de cultivo. Después de inundar, se sentaba sobre esas tierras una tierra de color negro llamado limo, ¿no? Y de ahí deriva el nombre de Egipto, tierra negra. Sin embargo, Herodoto se refirió a Egipto como don del Nilo, como una civilización que surgió gracias, ¿no?, al río Nilo, que fue utilizado no solamente como las aguas del río Nilo, ¿no?, para sus canales de regadío y así poder cultivar la zona del valle, las inundaciones que dejaban esta sustancia fertilizante llamada limo, pero también otra actividad muy importante como era el comercio, ¿no? Por eso se desarrolló también y se incentivó la construcción de velas, que puedan, pues, de una u otra manera, un tipo de embarcaciones que puedan ser usadas para la navegación por este río. Entonces, si nosotros hablamos de Egipto, vamos a hablar de dos regiones muy importantes en Egipto.
¿Cuáles esas dos regiones? El Bajo Egipto y el Alto Egipto. En el caso del Bajo Egipto, que se encuentra al norte, ¿no? También es conocido como la zona del delta, debido a lo que ya les mencioné inicialmente, a la formación de esta parecida letra griega que se forma al momento de desembocar en el Mediterráneo. Es una zona de constante inundación, sobre todo entre los meses de junio, agosto, septiembre, octubre, ¿no? Son meses en la cual la crecida del Nilo genera pues inundaciones en los campos de cultivo. Entonces, eso es muy importante. Es una región pantanosa y, como hemos dicho, rico en nutrientes, ya sabemos, gracias a la sustancia limo. Y la parte sur, que es llamada Alto Egipto, que es la región del valle, ¿no? En la cual las aguas del río Nilo son utilizadas para la agricultura, pero una agricultura de regadío. ¿Qué cosa es una agricultura de regadío? Construyeron, ¿no? o desarrollaron una gran ingeniería hidráulica, canales, reservorios, diques, para poder, pues, de una u otra manera aprovechar las aguas de este río, ¿no? Entonces, aquí hay una agricultura de regadío, como hemos dicho, y en el caso del Bajo Egipto, hablaríamos de una agricultura de tipo fluvial, debido pues, o aluvial en este caso, disculpen, aluvial, debido a los desbordes del río Nilo. La economía, ya deben ustedes suponer cuál va a ser la base económica de Egipto, teniendo como don al río Nilo y este fertilizante. Entonces será pues la agricultura, ¿ya? Y como hemos dicho, aprovecharán o desarrollarán grandes sistemas de irrigación para aprovechar sus aguas. Aparte de eso, tienen como ventaja la sustancia limo. Los cultivos que ellos van a priorizar son los cultivos que básicamente pues se desarrollan en casi toda esa zona que nosotros llamamos creciente fértil o media luna fértil, que es por ejemplo Mesopotamia, que es de una u otra manera Egipto, entre otras sociedades. Entonces acá los cultivos son principalmente los cereales, el trigo, la cebada, ¿no? Son productos que ellos van a cultivar. Y por ejemplo, de la cebada, ¿qué cosa van a hacer? La famosa cerveza, ¿no? Sí, muchachos. Además, la política egipcia construía enormes almacenes para poder depositar el excedente productivo, principalmente en base al trigo. ¿Qué más? Y bueno, pues la mano de obra utilizada para este tipo de actividad es de los campesinos. Recuerda que Egipto es una sociedad esclavista y utiliza la mano de obra indistinta. Como les dije, el río Nilo, al ser un río navegable, también se utilizó para el comercio a vela y principalmente se comercializó tanto por el río Nilo también como el Mar Rojo. Y aquí principalmente con una cultura llamada fenicia. Los fenicios, que se caracterizan por ser considerados los mejores comerciantes del mundo antiguo, llevaban pues de una u otra manera el vidrio transparente, llevaban también la madera, como el cedro, por ejemplo, llevaban otros tipos de productos, ¿no? Como el oro, el incienso, y Egipto intercambiaba con ellos lo que ellos también producían. Por ejemplo, ¿no? El papiro, que luego fue utilizado también por ellos para poder documentar los hechos. Recuerda que un tipo de manuscrito son los papiros y eso es utilizado por la cultura egipcia. Aparte de eso, también tenemos pues artesanía, cereales, entre otros productos más. Cuando hablamos de Egipto, hablamos de una sociedad esclavista, una sociedad de clases. Entonces, la sociedad tiene que estar altamente jerarquizada y marcadamente también diferenciada. ¿Podríamos hablar de estamentos? Sí, un estamento está determinado no tanto por la posición económica, sino por la cuna, principalmente por el grupo social donde tú hayas nacido. Entonces, en este caso, no voy a decir que era una sociedad cerrada,
porque de una u otra manera Egipto permitía el ascenso social de ciertos grupos que ellos creían que eran convenientes para en base a su conocimiento, ¿no? Experiencia y otros. En la cúspide de la pirámide social tenemos no solamente la máxima autoridad política, sino también a la élite social más alta, que es el faraón. El faraón era considerado el Horus vivo, tenía casi una condición divina. Es más, casi ni siquiera se le podía ver a la cara al faraón. Era un rey y era un dios. La nobleza era el otro grupo que de una u otra manera apoyaba a Egipto también, al faraón, y era pues el grupo que se beneficiaba de la mano de obra esclava, al igual que los sacerdotes. Los sacerdotes jugaron un papel muy importante en Egipto, sobre todo porque Egipto fue una sociedad politeísta. Sus dioses que tenían características humanas o mejor dicho, formas humanas y formas de animales, se contaban pues por decenas y siempre estaban de una u otra manera vinculados a los fenómenos naturales o de característica panteísta, por decirlo así. Entonces los sacerdotes fueron una pieza fundamental que de una u otra manera se trató de debilitarlos socialmente con una reforma religiosa que hizo el faraón Amenofis IV, o también llamado Akenatón. Los funcionarios fueron los que apoyaban, obviamente, al gobierno en el faraón. Ahí tenemos los visires, los escribas, que eran como los secretarios, ¿no? de las autoridades. Los soldados eran otro grupo muy importante. Si estamos hablando de una sociedad esclavista, estamos hablando de un grupo militar, estamos hablando de una sociedad que se forma para la guerra también, para las conquistas, para la expansión. Y en este caso, los soldados y los profesionales juegan un papel muy importante en el gran desarrollo de Egipto. Los artesanos y los comerciantes también están en una escala más abajo, ¿no? Y obviamente los esclavos, que son la mayoría y que eran recogidos de distintos lugares. Por ejemplo, una sociedad que perteneció y se convirtió en esclavo de Egipto fue la sociedad judía, ¿no? El pueblo judío, los hebreos. Según el relato bíblico, José llegó a Egipto, vendido por sus hermanos, y luego, después de la gran hambruna, de esta crisis de producción, llega la familia de José a Egipto, y tras la muerte del faraón, prácticamente los hebreos son esclavizados ahí hasta la llegada de su gran libertador llamado Moisés. En cuanto a la evolución histórica, vamos a hablar de varias etapas en el desarrollo de Egipto. Por ejemplo, estamos hablando del periodo predinástico. ¿Qué va a ocurrir aquí? ¿No? Aquí vamos a recordar un poquito una diapositiva que pusimos inicialmente. Aquí está. Hemos dicho que Egipto estaba dividido en dos regiones, Bajo Egipto y Alto Egipto. Cada región era independiente, cada región tenía su propia capital. Por ejemplo, el Bajo Egipto, la capital era Buto. Y en el caso del Alto Egipto, ¿ya? La capital era Hieracópolis. Entonces, ¿qué ocurre? Pues simplemente, muchachos, aquí las sociedades que se establecieron a orillas del Nilo, por llamarlo así, fueron grupos familiares llamados nomos o comunidades, ¿no? Nomos o comunidades, y su autoridad era el nomarca. Sin embargo, apareció un personaje muy importante, como era Menes, Narmer, o también conocido como el Rey Escorpión. Este personaje lo que hizo fue unificar políticamente el Alto Egipto y el Bajo Egipto. Y se unificó también las dos coronas. El faraón llevaba sobre la cabeza dos coronas, la corona roja y la corona blanca, símbolo de la unificación política del Alto y el Bajo Egipto. Entonces, Menes es considerado el primer faraón de Egipto. Él pertenece a la primera dinastía, por decirlo así, que gobernó Egipto, llamado el periodo tinita, ya que la capital, la ciudad de Tinis, fue la que más se desarrolló en esa época.
Pero luego tenemos el Imperio Antiguo, o también llamado periodo menfita. La ciudad de Memphis toma protagonismo en esta etapa, y es aquí donde se va a alcanzar un desarrollo importante en Egipto, y también pues vamos a decir que podría ser un despegue, ¿no?, en el desarrollo cultural de Egipto, puesto que se inicia la construcción de las primeras pirámides, como es la pirámide de Saqqara, mandado a construir por el faraón Sócer, a su gran arquitecto llamado Imhotep. Pero no solamente fue esa, que era una pirámide escalonada, sino también se mandó a construir las pirámides del Valle de Gizeh, ¿no?, que es las pirámides de Keops, Kefren y Miserino, que son las más populares, que han sido consideradas también como maravillas del mundo. Luego tenemos un periodo de crisis, ¿no?, que daría paso al primer intermedio. Entonces, este periodo de crisis sería para que las sociedades nomarcas, que de una u otra manera habían sido anexadas a Egipto, muestren cierta rebeldía, dándose así entonces la primera, en este caso sería la segunda reunificación de Egipto por el faraón Mentuhotep II, dando inicio al periodo del Imperio Medio, o también llamado periodo tebano. La ciudad de Tebas acá toma protagonismo por encima de las demás ciudades. Aquí pues se da la segunda reunificación, como hemos dicho, pero también se da una mezcla, una fusión cultural o una asimilación cultural de las religiones del Alto y el Bajo Egipto. Las divinidades del Alto y del Bajo se convierten en una sola. Amón y Ra ahora son la divinidad más importante del periodo tebano o Imperio Medio. Luego viene otro periodo de crisis nuevamente, esta vez protagonizado por los Hicsos, pueblos de origen indoeuropeo que invadieron Egipto, llevando consigo el hierro y el caballo, armas superiores a las del bronce que ellos utilizaban, y al final fueron pues conquistados. Sin embargo, ¿no?, después de más de 200 años, los egipcios, los tebanos nuevamente, van a expulsar a los Hicsos. Amosis, el emperador Amosis, expulsa a los Hicsos de Egipto y restablece lo que podríamos llamar nosotros entonces la etapa de máximo esplendor de Egipto, ¿no? Faraones como el nombre de Tutmosis III, que logró la máxima expansión egipcia, emperadores como Amenofis IV, o también llamado Akenatón, que se caracteriza por la gran reforma religiosa, estableciendo un monoteísmo en Egipto, ¿no?, y eliminando el culto a Amón-Ra y el politeísmo, y estableciendo el culto a Atón como única divinidad. Su esposa Nefertiti llegó a tener un hijo con este faraón llamado pues Tutankamón, que se hizo popular, no por su gobierno, sino por la tumba que se halló en 1922. Howard Carter, ¿no?, descubre lo que viene a ser la tumba del la tumba de Tutankamón. Aquí está, ¿no?, la tumba real, que se convierte en la primera tumba intacta hallada pues en Egipto, de un faraón obviamente. Lo que hace Tutankamón es restablecer el politeísmo, pero va a morir joven. Además que presentaba alguna deficiencia, ¿no?, tanto física y capaz mental. Tenemos también pues a emperadores como Ramsés II, probablemente el más connotado de esta época. Se caracteriza porque en su gobierno, ¿no?, se da esta liberación de los hebreos por parte de Moisés, pero lo que más se conoce de Ramsés como el Ramsés histórico es la firma del primer tratado de paz de la historia, llamado la Paz de Kadesh, que fue un tratado internacional de carácter pacífico, en la cual se firmó entre Egipto y los hititas, después de una batalla del mismo nombre, ¿no?, Kadesh o Kadesh. Y bueno, pues después del Imperio Nuevo vendría un periodo de decadencia,
de constantes invasiones, invasiones de los asirios, invasiones de los persas, invasiones de los griegos, hasta llegar al fin de la historia egipcia con la invasión de los romanos. Termina de manera momentánea, ¿no? Transitoria, con Psamético I, que expulsa a los asirios y restablece lo que se llama el Renacimiento saíta. ¿Por qué se llama Renacimiento saíta? Porque Sais ahora es la ciudad más importante en Egipto. Sin embargo, esto no va a durar mucho. Cambises, rey persa, se va a encargar de conquistar Egipto, ¿no? Y va a estar ahí bajo su control, bajo su dominio, para luego posteriormente pasar a manos de los griegos con el gran Alejandro Magno. Alejandro Magno aquí fundaría una ciudad llamada la ciudad de Alejandría, por ejemplo, en Egipto, y luego vendrían los romanos, ¿no? Con Julio César, con Marco Antonio y luego con Octavio, llegando a su fin la historia griega, perdón, la historia egipcia. Como les dije, Egipto es reconocido por su gran aporte cultural. En este caso, la escritura es uno de sus grandes aportes, debido al desciframiento de la escritura jeroglífica, es que se puede saber mucho de la historia egipcia, descifrada, de las paredes, ¿no? De las grandes pirámides, de las tumbas, de los diferentes tipos arquitectónicos donde ellos hayan dejado plasmado esta escritura, una de las más antiguas del mundo. La escritura hierática era una escritura sagrada, principalmente utilizada por los sacerdotes, y la escritura demótica era de uso, no voy a decir común, pero era de uso estatal y principalmente era utilizado por los escribas, ¿no? Por eso podemos decir que era una escritura un poco más sencilla. Ahora, en una de las expediciones de Napoleón a Egipto, uno de los soldados encuentra una piedra que le llama mucho la atención y en su regreso a Francia se lo entregan a un gran sabio francés llamado Jean-François Champollion. Champollion se va a dedicar a descifrar esta escritura debido a que esta piedra tenía tres tipos de escritura. La escritura jeroglífica, que no era, como les dije, sencilla de descifrar, la escritura demótica, que era de uso popular, ¿no? O estatal, y la escritura griega. Entonces, gracias a la escritura griega, que sí era conocida, se pudo utilizar, ¿no? Los códigos, relacionar probablemente las imágenes, ¿no? Entre otros, y poder a través de eso descifrar esa gran piedra que fue hallada y que sirvió para descifrar la escritura jeroglífica, se llama la piedra Rosetta. Y acá tenemos a Jean-François Champollion, ¿correcto? Muy bien. La arquitectura te dije que era otro gran legado egipcio. Inclusive hoy podemos todavía irnos, claro, cuando pase todo esta pandemia, podemos irnos todavía a Egipto y ver la majestuosidad de sus construcciones, sus grandes templos, sus grandes pirámides, entre otros. Pero principalmente lo que llama la atención más es su arquitectura funeraria. La primera forma de arquitectura funeraria que ellos desarrollaron fueron las mastabas, pirámides truncas en la cual se enterraba a las autoridades, ¿no? O a los difuntos. Luego estas mastabas evolucionaron a las pirámides. Primero las pirámides escalonadas y luego las pirámides lisas, como las del Valle de Gizeh. Y al final estas tumbas evolucionaron a los famosos hipogeos, que se utilizaba la ladera de los cerros, de las montañas, para ahí, ¿no? Hacer perforaciones y luego enterrar a los cuerpos. Por ejemplo, la tumba de Tutankamón no se encontró ni en una mastaba ni en una pirámide, se encontró en un hipogeo. La arquitectura religiosa era otra característica, ¿no? Eran los templos. Recuerda que Egipto es una sociedad también teocrática. Están los templos de Karnak, los templos de Luxor, construidos principalmente en el gobierno del faraón Ramsés. Algunos obeliscos, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el templo de Luxor, el templo de Karnak. Hay otros templos como el templo de Abu Simbel,
La escultura egipcia también es ciclopia. ¿Qué cosa quiere decir ciclopia? Son enormes, ¿no? Los que destacan, por ejemplo, es el coloso de Ramsés II, la esfinge, que también es una escultura, ¿no? Entonces, o la esfinge, como les decía, el escriba sentado, es otro también, medicina. Ellos dejaron grandes aportes como la técnica de momificación. Llama la atención, por ejemplo, la momia de Ramsés, que fue también pues ya descubierta, estudiada, muy importante. Y esto se debe también a la creencia que ellos tenían, ¿no? Esta creencia religiosa de la vida de ultratumba, de la vida más allá de la muerte, de la vida después de ser enterrado, ¿no? Y por eso pues desarrollaron toda una técnica de momificación. Como les dije, lo que llama la atención fue las tumbas de Tutankamón, el sarcófago donde fue hallado, el mismo Ramsés. Y en el caso de la religión egipcia, chicos, hemos mencionado que es una religión politeísta, ¿no? Es un estado teocrático donde el sacerdote tiene mucho poder, mucha influencia. Hay una creencia, hemos dicho, una preocupación en la vida más allá, del más allá. Y sus dioses también hemos mencionado que presentaban forma de animal y forma humana. Normalmente el cuerpo era humano y la cabeza era de animal. Eso se llama antropozoomorfo, forma humana y forma animal. Y aquí tenemos algunos de los dioses más importantes de Egipto. Por ejemplo, Osiris es el dios más importante, ¿no? Tiene que ver con el atardecer. Osiris representa una de las triadas de la religión egipcia, junto a Isis, que es la diosa del matrimonio, y su hijo Horus, que está representado con una cabeza de halcón. Estos tres dioses representan entonces, hemos dicho, la triada egipcia. También tenemos Anubis, representado con la cabeza de perro, cabeza de chacal, y relacionado con la momificación, al igual que Osiris, ¿no? Set es el dios del inframundo, es el dios de la maldad, el dios de la oscuridad. Cuenta la leyenda que Set por envidia asesinó a su hermano Osiris y lo cortó en pedacitos y esos pedazos lo arrojó al río Nilo, ¿no? Y solamente una parte de su cuerpo no pudo ser rescatado y a partir de ese momento Osiris es considerado el dios de la vegetación y de la fecundidad, sobre todo relacionado con el río Nilo, que fecunda, ¿no?, los campos de cultivo de los egipcios. Tenemos a Tot, dios de las escrituras y de la sabiduría. Tenemos al dios Amón-Ra. Amón y Ra, recuerda que fueron dioses del Alto y el Bajo Egipto. Tenemos a Mat, a Bastel, entre otras divinidades más importantes de Egipto.